At 5:21 a.m., el 17 de noviembre de 1942, en la pista irregular y llena de cráteres de Henderson Field, en Guadalcanal, el sargento mecánico Thomas Tom Carver se inclinaba sobre el fuselaje del F-4F Wildcat, asignado al teniente Robert Hale, cuando escuchó el zumbido distante de un motor japonés. La bruma matinal aún cubría la selva, con ese olor denso a tierra húmeda y combustible viejo que impregnaba cada rincón del aeródromo. A esa hora, con el sol apenas insinuándose sobre las copas negras de los árboles, nadie esperaba un ataque. Pero Carver lo sabía. Los japoneses no necesitaban luz, solo necesitaban un error. Y últimamente, los errores estaban apareciendo en el lugar menos esperado, dentro de los propios Wildcats. Carver llevaba 3 meses en Guadalcanal, pero cada día envejecía como si hubiera vivido 5 años en ese infierno verde. Tenía 27, pero sus manos, siempre manchadas de grasa y con los nudillos abiertos por cortes diminutos, parecían las de un hombre de 50. Había servido en Pearl Harbor como mecánico de motor radial, Pratt & Whitney R-1830, y aunque nunca olvidó el olor del metal quemado en diciembre del 41, Guadalcanal era distinto. Aquí no había talleres, no había piezas de repuesto, no había tiempo. Cada avión contaba, cada tornillo mal ajustado significaba que un piloto no volvería, y cada despegue ocurría bajo el eco de los 0 japoneses sobrevolando la selva como aves rapaces. El título de esta historia, pilotos japoneses no podían creer cómo un truco ridículo permitió a EEUU evadir sus ataques. No es exageración, es literal, y comienza con una falla tan absurda que al principio nadie quería admitir que estaba sucediendo. Los Wildcats estaban perdiendo maniobrabilidad en los primeros 3 minutos de combate. No era una falla del motor, no era un problema del piloto, era algo que no aparecía en ningún manual, algo que solo un mecánico desesperado, bajo fuego, podía notar. Mientras Carver ajustaba el panel lateral del F-4F-4 del teniente Hale, escuchó pasos rápidos en la grava. Era el cabo Jensen, pálido, sudando, con la camisa empapada casi hasta el pecho. «Tom, tenemos otro reporte», dijo sin aliento. «El Wildcat de Barnes casi no sale del giro a la izquierda. Dice que el avión se desmoronaba en la maniobra». Carver apretó la mandíbula. Era el 4º caso esa semana, y Barnes no era novato. Venía del WF-5, con 11 misiones de combate y reputación de no quejarse jamás. «¿Otra vez el giro inicial?», preguntó Tom. «Sí, dice que sintió un retraso en la respuesta del alerón. Medio segundo, según él. Medio segundo. Para cualquiera fuera del frente, esa cifra no significa nada, pero para un piloto enfrentándose a un 0A6M3, medio segundo era la diferencia entre ver el sol o el mar por última vez. Medio segundo significaba un proyectil japonés perforando el canopy. Medio segundo significaba que tu avión no respondía cuando tenías al enemigo en la cola, y entonces escuchabas ese sonido hueco, ese impacto sordo que te recordaba que no eras de metal. Medio segundo era muerte». Carver respiró profundamente, clavando los ojos en el F-4F que tenía frente a él. Ese modelo cargaba 6 ametralladoras, 50 y un diseño robusto, casi terco, que podía absorber daño como ningún caza japonés, pero era pesado, muy pesado, y si algo en los controles no respondía al instante, un 0 lo comería vivo. El problema era pequeño, oculto, silencioso, y todos culpaban al piloto porque los manuales decían que no podía ser el avión, pero Carver ya no creía en los manuales. No después de ver caer al teniente Mark Davis, un chico de Sacramento que siempre hablaba de autos como si la guerra no existiera. Su Wildcat simplemente no giró a tiempo. El 0 lo alcanzó por debajo del ala izquierda y lo partió en 2. Carver había revisado ese avión la noche anterior. Revisó cada cable, cada pasador, cada panel, y aún así, algo había fallado, algo que no estaba escrito. El zumbido distante del motor japonés creció, y Tom levantó la cabeza, midiendo instintivamente la distancia con el oído. No era ataque, era reconocimiento. Uno de esos biplazas Ki-46 que pasaban tan rápido y tan alto que parecían fantasmas. Henderson Field estaba acostumbrado. Lo que no acostumbraba era vivir con la duda de que sus aviones no respondían como debían. Cuando el ruido se desvaneció, Tom volvió al trabajo, pero su cerebro seguía girando. Había una correlación.
Todos los pilotos que reportaban el retraso lo habían sentido al inicio del combate, cuando tiraban con fuerza del bastón, cuando el avión aún estaba frío y la estructura vibraba con la transición del motor. Y todos los casos provenían del mismo lote de Wildcats recién llegados por mar. Mal ensamblados, tal vez, mal ajustados, o tal vez el problema era más profundo. Un diseño pensado para clima moderado que no funcionaba bien en calor extremo y humedad constante de la jungla. Las mariposas metálicas dentro del revestimiento del ala, los pequeños pivotes que controlaban la tensión de los cables de alerón, siempre fueron complicadas de ajustar en campo. Y si la humedad alteraba la tensión, un retraso mínimo podía aparecer, pero eso no explicaría por qué solo ocurría en giros violentos. Tenía que haber un segundo factor, algo que solo aparecía bajo carga extrema, algo que un manual jamás prevería porque ningún ingeniero había imaginado un ambiente como Guadalcanal. En ese momento, Hale, el piloto del F-4F que Tom estaba revisando, llegó caminando desde la carpa de briefing, con los ojos rojos por falta de sueño. Tom, dijo mientras se apoyaba en el borde del fuselaje, si ese retraso aparece hoy, no vuelvo. Los japoneses están cambiando el patrón de ataque. 3 ceros se quedan arriba y 1 baja en picado justo cuando inicias el giro. Si tardo medio segundo, no terminó la frase. Carver lo miró en silencio. Recordó la noche en que encontró al teniente Davis mirándose las manos temblorosas antes de la misión. Recordó al joven Ray Miller, de apenas 20 años, que siempre decía que se volvería mecánico de autos cuando la guerra acabara. Su avión nunca regresó. Recordó a Barnes, que había perdido 2 compañeros en menos de una semana, y recordó algo peor, la sensación de impotencia de saber que la máquina, no el hombre, podía estar matándolos. Mientras Hale se alejaba para prepararse, Tom bajó del avión, observó el ala izquierda, y sintió el peso de la decisión que se estaba formando en su mente. La pista vibraba con el sonido de un generador al fondo. La humedad hacía que su camiseta se pegara al cuerpo. Un olor fuerte a aceite quemado impregnaba el aire, y por primera vez, Carver comprendió que no podía esperar una orden, no podía escribir otro reporte, no podía ver otro piloto morir por una falla que nadie más veía. Había una solución, una idea tan absurda, tan ridícula, que ningún oficial la aprobaría. Un ajuste que rompería el reglamento, alteraría la tensión original del alerón y pondría su carrera en riesgo. Los manuales decían explícitamente que no debía hacerse, pero los manuales no estaban en Guadalcanal. No veían cómo un cero surgía del cielo como un cuchillo. No escuchaban el último grito de un piloto pidiendo potencia. No veían los restos ardiendo entre los árboles. Y fue ahí, en ese momento silencioso de una mañana que aún no había decidido si traería vida o muerte, que Tom Carver supo que cruzaría la línea. Por Hale, por Davis, por todos los que ya no volverían. Él no esperaría permiso. Él lo haría. Y el truco ridículo empezaría allí. A las 22:47 de esa misma noche, con la pista de Henderson Field iluminada apenas por lámparas cubiertas con lonas para no delatar la posición a los bombarderos japoneses, Tom Carver regresó al Wildcat del teniente Hale, con una determinación que ya no podía esconder ni de sí mismo. Había esperado a que todos los oficiales terminaran las rondas de inspección, había evitado las miradas de los otros mecánicos, incluso había fingido que iba a revisar las herramientas de la carpa principal, pero la verdad es que estaba contando los minutos. Necesitaba que la noche fuera lo suficientemente densa, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente suya, para hacer lo que sabía que era prohibido. El viento traía el olor de la selva mezclado con queroseno, polvo y sudor viejo. Los generadores ronroneaban como animales cansados. A lo lejos el sonido de artillería naval recordaba que la guerra no descansaba aunque los hombres lo intentaran. El aeródromo era un mosaico de sombras, carpas incluidas, pozos de zorro improvisados y aviones alineados como bestias heridas esperando la próxima batalla. Tom caminó entre ellos con el paso decidido de quien sabía que no tenía margen para fracasar. Porque, aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que los ceros japoneses habían aprendido el punto débil de los Wildcats. Atacaban desde arriba, por la izquierda, justo cuando el piloto estadounidense iniciaba el giro defensivo, y en ese primer instante crítico, el retraso del alerón condenaba al piloto a quedarse expuesto.
Tom dejó su linterna de bolsillo dentro de la camisa, ajustada al cuello, iluminando solo lo necesario. Subió al ala izquierda del F4F y, por un momento, dejó que sus dedos recorrieran el borde metálico caliente por el sol del día. Acarició la superficie como quien toca un caballo inquieto antes de montarlo. Respiró hondo, cerró los ojos y recordó cada informe que había leído, cada piloto que había visto salir y no regresar, cada mirada de frustración en los jóvenes que apenas tenían edad para votar. Recordó especialmente al teniente Mark Davis, que había bromeado la noche anterior sobre volver a casa para reparar autos con él. Seríamos buena dupla, había dicho. Esas fueron sus últimas palabras. El retraso en la maniobra lo mató antes de poder ejecutar el giro completo. Ese recuerdo era el motor silencioso que ahora guiaba las manos de Tom. Abrió el panel lateral del ala con movimientos precisos, evitando cualquier sonido metálico que llamara la atención. El interior reveló sus sospechas. Humedad atrapada en la estructura, corrosión mínima pero suficiente para alterar la tensión, y una leve variación en el ángulo del pequeño rodillo que guiaba el cable del alerón. No era un defecto visible a simple vista. No era una grieta ni una rotura. Era una consecuencia natural de un diseño hecho para climas templados, trasladado a una isla donde la humedad no pedía permiso. Nadie en el departamento de ingeniería en Connecticut había imaginado que el Wildcat operaría bajo lluvia tropical intermitente, tierra volcánica y turnos de 14 horas bajo fuego enemigo. Tom tomó la herramienta que había escondido durante la cena, un pequeño calibrador con un adaptador improvisado que él mismo había creado usando un trozo de metal extraído de un PBI dañado. No era un instrumento aprobado. Si un oficial lo veía, sería confiscado y él sería enviado de vuelta a los Estados Unidos, o peor, degradado en pleno frente. Pero nada de eso importaba. Ese pequeño artefacto permitiría ajustar la tensión del cable de manera distinta a la estipulada por el reglamento. Lo que iba a hacer era, literalmente, romper el diseño original en favor de una respuesta más inmediata bajo carga extrema. En esencia, el alerón se adelantaría a la orden del piloto en fracciones de segundo. Nadie en ingeniería hubiera permitido algo así. Era demasiado arriesgado. Podía generar vibraciones, podía alterar el balance del ala, podía incluso comprometer la estructura. Pero Tom sabía que la alternativa era peor: seguir enviando hombres al cielo sin que el avión respondiera. Insertó el calibrador en el punto exacto, sintiendo la tensión del cable como si fuera una vena viva, caliente, pulsante. Ajustó un cuarto de vuelta, luego otro, escuchando cada pequeño chasquido interno. Luego, hizo lo que estaba prohibido. Dobló ligeramente el soporte del rodillo, creando una microcurvatura que permitiría que el cable se desplazara con mayor rapidez al recibir una orden brusca del bastón. No debía hacerse. No había margen de error, pero cuando terminó, pudo sentirlo. La tensión era más firme, el recorrido era más limpio. El retardo, si su hipótesis estaba correcta, desaparecería. Se escucharon pasos a lo lejos. Tom apagó la linterna y se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. 2 oficiales pasaban camino a la carpa de comunicaciones, hablando sobre un posible ataque aéreo al amanecer. Cuando se alejaron, Tom exhaló, consciente de que su corazón latía tan fuerte que podía haber sido oído desde la jungla. Terminó de cerrar el panel, limpiando con el pulgar la última mancha de aceite. El truco ridículo, como más tarde lo llamarían, estaba listo. Pero en ese momento, no era ridículo. Era una apuesta desesperada por la vida de un hombre. A medianoche, mientras el resto del escuadrón dormía o escribía cartas a casa, Tom caminó hacia su catre sintiendo un peso extraño. No era culpa. No era miedo. Era la carga de haber tomado una decisión que podría cambiar el destino de un piloto, o arruinarlo. Pensó en Hale, en cómo se había aferrado al fuselaje esa mañana, admitiendo que un retraso mínimo podía costarle la vida. Pensó también en lo que sucedería si el avión vibraba demasiado, si respondía de más, si el ajuste causaba un efecto inesperado. Sabía que estaba tomando un riesgo técnico gigantesco, pero había algo en su pecho, un presentimiento oscuro y antiguo, que le decía que lo había hecho bien. Al amanecer, a las 05:03, antes de que el sol tocara la pista, el batallón de alerta temprana informó que un grupo de aviones japoneses había sido detectado a 90 kilómetros, acercándose rápidamente. Hale sería uno de los primeros en despegar.
Tom corrió hacia el Wildcat casi sin sentir el suelo bajo sus botas. El aire olía a pólvora, a plástico quemado, a lluvia que había caído brevemente en la madrugada. Hale ya estaba ajustándose el arnés. Lo vio llegar y esbozó una sonrisa nerviosa. «Dime que el avión está mejor», susurró Hale. Tom no podía decirle la verdad. «Responde mejor», mintió, aunque en su interior rogaba que fuera cierto. «Cuídese ahí arriba». Hale asintió. Bajó la cúpula, y el motor Pratt & Whitney rugió como un animal liberado. Tom retrocedió mientras el Wildcat comenzaba a rodar por la pista, levantando tierra negra y gotas de rocío. El sonido del motor llenó todo su pecho, como un recordatorio de que lo que estaba a punto de suceder no podía revertirse. Si el ajuste estaba mal, Hale sería quien pagaría el precio. Si estaba bien, el enemigo japonés descubriría, al fin, que algo había cambiado. Y cuando el avión comenzó a despegar, elevándose entre la penumbra y los primeros tonos de rojo del amanecer, Tom sintió algo que no había sentido en semanas. Esperanza. No esperanza de victoria, sino esperanza de no perder a alguien más. Ese día, el cielo de Guadalcanal sería el juez. A las 06:12 de la mañana, cuando el cielo sobre Guadalcanal ya ardía en tonos naranjas y dorados, el Wildcat del teniente Robert Hale ascendía en formación junto a otros 6 F-4DF del escuadrón. El aire aún estaba pesado por la humedad de la selva, y la pista humeaba suavemente después de la lluvia nocturna. Por un instante, antes de entrar en la altitud de patrulla, Hale cerró los ojos y respiró hondo. Tenía un presentimiento extraño, como si algo dentro del avión estuviera más vivo que de costumbre. La palanca de control se sentía distinta, más firme, más directa, como si el avión estuviera escuchando incluso sus pensamientos. No sabía por qué, pero lo notó, y mientras ascendían hacia los 10,00 pies, el rugido profundo del motor radial acompañaba ese nuevo pulso mecánico que aún no comprendía. A esa misma hora, Tom Carver observaba desde tierra cómo los puntos oscuros, los Wildcats, desaparecían lentamente entre las nubes. Cada segundo que pasaba le parecía un castigo. Sabía que lo que había hecho podía considerarse sabotaje técnico. Sabía que, si algo fallaba, sería la causa directa de la muerte de un piloto. Pero también sabía que nada era tan peligroso como dejar el avión tal como había venido de fábrica. El retraso existía. Él lo había visto con los ojos, sentido con los dedos, escuchado en las historias quebradas de hombres que habían regresado con el avión lleno de agujeros y la moral todavía más perforada. Si el ajuste funcionaba, podría salvar vidas. Si no, Tom cargaría esa culpa para siempre. A las 06:29, los interceptores estadounidenses recibieron la primera transmisión del puesto avanzado de radar. Un grupo de 0 japoneses, aproximándose desde el noroeste, a gran velocidad y a una altitud ligeramente superior. Era la táctica habitual: atacar desde arriba, forzar a los Wildcats a girar mientras todavía ascendían, aprovechar la maniobrabilidad superior de los A-6M3 y destruir la formación antes de que pudiera estabilizarse. Hale apretó los dientes al escuchar la transmisión. Había perdido demasiados amigos de esa manera. Sabía que, en cuestión de minutos, el cielo se convertiría en un laberinto mortal. El líder de la formación estadounidense dio la orden: ascenso final y giro defensivo a la izquierda. Era siempre ese giro, el que separaba a los vivos de los muertos. Hale sostuvo la palanca con fuerza y preparó el movimiento. Sintió la tensión clásica en el fuselaje, el crujido leve de las alas adaptándose a la presión. Pero cuando inició el giro, ocurrió algo que nunca había sentido. El avión respondió inmediatamente. No hubo retraso. No hubo ese instante vacío en el que el control parecía dudar. No hubo ese medio segundo maldito en el que uno sentía que la muerte podía entrar por cualquier ángulo. El Wildcat giró con sorprendente rapidez, como si una fuerza invisible lo empujara antes incluso de que Hale terminara el movimiento. Hale abrió los ojos con incredulidad. No era un ajuste menor, era algo más profundo, más nítido, más vivo. Era como si el avión, por primera vez, estuviera despierto. Mientras tanto, los 0 japoneses descendían como tijeras celestes cortando el amanecer. Su ataque estaba perfectamente sincronizado, 2 desde arriba, 1 por detrás y un cuarto que se abría lateralmente para cerrar la trampa. Era una maniobra que había funcionado durante semanas en Guadalcanal.
Habían destruido decenas de Wildcats porque sabían que el giro inicial era lento. Sabían que los estadounidenses dependían de fuerza bruta, no de precisión. Sabían que podían anticipar cada movimiento. Hasta ese día, el primer cero bajó con la certeza del cazador seguro de su presa. El piloto japonés, el suboficial Tanaka, vio al Wildcat de Hale iniciar el giro y sonrió por dentro. Aún desde su cabina podía reconocer la microsegundo de vulnerabilidad. Era casi una danza que había ensayado tantas veces que ya no pensaba en ella. Ajustó su mira, preparó el disparo y esperó el momento exacto en que el F-4F quedaría expuesto. Pero ese instante nunca llegó. El Wildcat se movió antes de tiempo. Tanaka parpadeó sorprendido. El avión estadounidense no solo había reaccionado más rápido, había girado con un ángulo y una aceleración que no coincidían con ningún patrón registrado. El japonés intentó corregir su trayectoria, pero el Wildcat ya no estaba donde debía estar. Hale sintió el viento sacudir el fuselaje, escuchó las ametralladoras de un cero disparar detrás de él, pero los proyectiles pasaron lejos, cortando el aire sin tocar su avión. Por primera vez en semanas, Hale no estaba reaccionando tarde, estaba anticipándose. ¿Qué diablos hizo Tom?, murmuró para sí sin poder creerlo. El segundo cero descendió para rematar la maniobra, pero Hale ya estaba girando hacia él con una velocidad que el enemigo no esperaba. El Wildcat, normalmente torpe, ahora parecía ligero, casi eléctrico. Hale apretó el gatillo de sus 6 Browning .50 y una lluvia de fuego trazó una línea perfecta hacia el cero enemigo. El avión japonés intentó escapar, pero fue demasiado tarde. El impacto fue brutal. Hale vio un destello naranja, luego un fragmento del timón arrancarse y el cero caer envuelto en humo negro. Era su primer derribo en semanas. Desde el suelo, los observadores de Henderson Field comenzaron a notar algo extraño. Los Wildcats no estaban huyendo, no estaban recibiendo el impacto inicial. Estaban maniobrando con una rapidez nueva, con un ángulo más cerrado, como si hubieran entrenado durante meses una maniobra secreta que nadie conocía. Los japoneses, acostumbrados a ver a los F-4F cometer el mismo error, se encontraron súbitamente desconcertados. Tom Carver, que había corrido hasta el borde de la pista con binoculares, sintió un nudo en la garganta cuando vio un destello en el cielo y supo que uno de los cero había caído. No sabía si era Hale, no sabía si era una casualidad, pero sabía que algo había cambiado. Sabía que ese movimiento, ese giro rápido, no podía haber ocurrido antes de la modificación. A las 06:43, Hale se enfrentó a un cuarto cero. Esta vez el japonés atacó desde abajo, desde un ángulo peligroso que forzaba al F-4F a compensar casi al límite de su tolerancia estructural. Antes del ajuste de Tom, un movimiento brusco así habría retrasado la respuesta del alerón y Hale se habría convertido en un blanco perfecto. Pero ahora, cuando tiró de la palanca y empujó el pedal derecho con fuerza, el avión respondió al instante, como si estuviera conectado directamente a sus nervios. Giró, ascendió, cortó la trayectoria enemiga y salió del ángulo de ataque antes de que el cero pudiera ajustar la mira. Hale sintió el sudor correr por su cuello. Esto no era suerte. Esto era ingeniería nacida del desespero. Mientras tanto, Tanaka, el piloto japonés que había fallado su ataque inicial, no podía entender qué estaba viendo. Había combatido con Wildcats durante meses. Conocía sus debilidades. Sabía exactamente cuándo atacar. Pero ese avión no se movía como un Wildcat. Se movía como algo distinto. Algo más rápido, más inmediato, más peligroso. Y por primera vez, Tanaka sintió la sombra de la duda en su pecho. A las 06:51, los aviones comenzaron a retirarse. Los japoneses, desconcertados, perdieron la coordinación y rompieron la formación. Hale regresó con 2 agujeros en el ala, pero vivo de una forma que parecía casi milagrosa. Cuando aterrizó, rodó por la pista con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Abrió la cúpula y, todavía jadeando, buscó con la mirada solo a una persona. Tom Carver ya estaba corriendo hacia él. Hale bajó del avión, apoyó una mano en el fuselaje y, sin decir nada, dejó escapar una risa incrédula mezclada con lágrimas. «Tom, ¿qué demonios hiciste?», preguntó. Tom no sabía si debía confesarse o esperar, pero cuando vio la expresión del piloto, supo la verdad. No había sido un error, no había sido suerte.
El truco ridículo había funcionado, y el enemigo lo había sentido. A las 07:18 de la mañana, el Wildcat de Hale estaba detenido frente al hangar semiderrumbado de Henderson Field, aún vibrando con el calor del motor recién apagado. El cielo ya se había despejado y un sol implacable comenzaba a caer sobre el aeródromo con esa intensidad abrasadora típica del Pacífico. Los mecánicos, exhaustos por noches enteras sin dormir, se acercaban con cautela, atraídos por algo que no podían nombrar pero que ya se sentía en el aire. El rumor de que un Wildcat había hecho algo imposible allá arriba. Hale aún apoyaba la mano temblorosa en el fuselaje, como si necesitara confirmar que el avión que lo había salvado era real, y Tom Carver, de pie frente a él, llevaba la expresión de un hombre que sabía que había cruzado una línea de la que ya no podía volver. El resto del escuadrón comenzó a aterrizar uno a uno, algunos con daños visibles, otros casi intactos, pero todos vivos. Eso solo ya era un milagro para un amanecer en Guadalcanal, y sin embargo lo que llamaba la atención no era el número de bajas, era la velocidad con la que los pilotos bajaban de sus aviones buscando a sus mecánicos. Preguntaban, señalaban, discutían en voz baja. Algo había cambiado, algo se había roto en la geometría predecible del combate aéreo. Los ceros no habían logrado la ventaja inicial, y eso, en aquel frente, era casi equivalente a torcer el destino. El capitán Morgan, jefe del escuadrón, bajó de su avión con el rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. Caminó directamente hacia Hale y Carver, ignorando a todos los demás. Tom sintió el estómago contraerse. Si el capitán sospechaba lo que había hecho, la corte marcial sería inmediata. Pero Morgan, antes de decir cualquier palabra, se quitó el casco y lo sostuvo bajo el brazo, respirando profundamente. Hale, dijo finalmente, tu avión no se comportó como los demás. Hale tragó saliva, miró a Tom, luego al capitán. Lo sé, señor, respondió, y por eso estoy aquí hablando con usted y no siendo sacado de la selva en pedazos. Morgan entrecerró los ojos, estudiando el fuselaje del F-4F, como si algo pudiera verse desde el exterior. Luego se inclinó y pasó la mano por el borde metálico del ala izquierda, como si buscara una respuesta en el tacto, en los remaches, en el calor. ¿Qué ocurrió?, preguntó finalmente. Hale respiró hondo. Sabía que, con esa pregunta, el destino de Tom pendía de un hilo. El avión respondió antes de que yo terminara la maniobra. Dijo con una sinceridad que no podía ocultar. No hubo retraso, ningún vacío. Fue instantáneo. Morgan giró la mirada hacia Tom, y el silencio se volvió tan pesado como el aire antes de un bombardeo. Carver, dijo, ¿tienes algo que explicar? Tom sintió las piernas más pesadas que el fuselaje mismo del Wildcat. Podía mentir, podía decir que solo había revisado piezas sueltas, que había ajustado un cable, que había hecho lo mismo que hacía todas las noches. Pero cuando vio a Hale de pie, vivo, con los ojos todavía húmedos por la adrenalina, supo que no podía mentir, no después de lo que había visto en el cielo. Señor, dijo con la voz seca, ajusté la tensión del alerón y modifiqué el soporte del rodillo. Antes de que el capitán respondiera, Hale intervino. Señor, yo soy quien pidió a Carver que revisara el avión. Si hay alguna responsabilidad. Morgan levantó la mano, cortando la frase. No estoy preguntando para asignar culpa, dijo con un tono sorprendentemente calmo. Estoy preguntando porque 6 pilotos regresaron vivos esta mañana, y no creo en coincidencias. Tom sintió un peso desaparecer de su pecho, aunque lo reemplazara un temor aún mayor. El capitán no estaba furioso. Estaba pensando, analizando, recalculando. Carver, continuó Morgan, lo que hiciste viola el reglamento de mantenimiento. Si esto sale a la luz será un problema mayor, pero... Miró a Hale, luego a los demás pilotos que ahora se acercaban en semicírculo. Si funciona, puede salvar vidas. Fue entonces que el teniente Barnes, el mismo piloto que casi había muerto días atrás, se abrió paso entre los demás. Tenía el rostro rígido, pero los ojos ardiendo con una mezcla de rabia y esperanza. Capitán, dijo, quiero que haga lo que sea que Carver hizo. A mi avión. Hoy mismo. Morgan lo miró con incredulidad. Barnes, ni siquiera sabes qué es lo que hizo. Lo sé, respondió con firmeza. Hizo que un Wildcat respondiera como un maldito cero. Y si usted cree que voy a salir mañana sin eso, está muy equivocado.
Los demás pilotos comenzaron a murmurar en acuerdo. Algunos incluso levantaron la mano. Era una petición colectiva casi desesperada, nacida no del deseo de romper reglas, sino de vivir un día más. Morgan suspiró. Comprendió que estaba ante una disyuntiva que ningún manual podía resolver. Carver, dijo finalmente, no hiciste nada. ¿Entendido? No hoy, no mañana, no oficialmente. Tom asintió. Sí, señor. Pero, continuó Morgan, vas a mostrarme exactamente qué hiciste. Y vamos a replicarlo. En silencio. Antes del atardecer quiero 3 aviones listos. Y antes del anochecer quiero 6. Este aeródromo no habla de esto. Ni una palabra. ¿Está claro? Una ola de asentimientos recorrió el grupo. Tom sintió algo extraño. No orgullo, no triunfo. Algo más silencioso, más íntimo. La certeza de que, por primera vez desde que llegó a Guadalcanal, había hecho algo que realmente importaba. Algo que cambiaba o destino de hombres de verdad. Ese mismo día, mientras los japoneses reorganizaban sus ataques sin entender por qué la táctica estándar había fallado, los mecánicos de Henderson Field trabajaron sin descanso. Carver les mostró paso a paso cómo ajustar la tensión, cómo doblar el soporte, cómo calibrar la microcurvatura que permitía al alerón responder antes de que el piloto completara el movimiento. Cada segundo contaba. Cada ajuste era una oración silenciosa. Cada avión listo era una vida con una oportunidad más justa. Por la tarde, un grupo de 0 regresó para probar la defensa estadounidense. Pero esta vez los Wildcats no sangraron. Giraron más rápido. Respondieron antes. Un piloto japonés reportó por radio algo que más tarde aparecería en los archivos. Los aviones estadounidenses reaccionan antes del movimiento. Es como si nos estuvieran esperando. Era el primer reconocimiento no oficial de que algo había cambiado. En los días siguientes, el pequeño ajuste clandestino se extendió a otros escuadrones, luego a otros aeródromos. Cuando un inspector militar llegó a Guadalcanal 2 semanas después, los mecánicos escondieron la modificación en cuestión de minutos, retirando piezas, aflojando tensiones, simulando configuraciones originales. Cuando el inspector se fue, volvieron a colocarlo todo. No era desobediencia, era supervivencia. Meses más tarde, un ingeniero de Grumman visitó la base para evaluar daños, vio uno de los soportes doblados y frunció el ceño. Esto no viene así de fábrica, dijo, pero antes de hacer preguntas, un oficial le mostró los reportes de combate. La tasa de mortalidad había caído, la evasión había aumentado, los derribos de 0 iban en ascenso. El ingeniero tomó notas, murmuró algo para sí y nunca más preguntó quién había sido el primero. Carver nunca apareció en los informes, nunca recibió una medalla, nunca fue mencionado en una memoria oficial. Después de la guerra, volvió a California y trabajó como mecánico de autos, arreglando carburadores, enderezando chasis, enseñando a jóvenes cómo escuchar un motor no con los oídos, sino con el alma. De vez en cuando, recibía cartas de expilotos. Ninguna mencionaba exactamente lo que había hecho, pero todas tenían la misma frase final: gracias por darme tiempo. Y aunque nadie más supiera la historia, Hale la contaba cada año en silencio, en el aniversario de Guadalcanal, mientras miraba el cielo del amanecer y recordaba el día en que un truco ridículo permitió que un Wildcat respondiera antes que la muerte. Porque las guerras, las verdaderas, no se ganan solo con generales ni con planos impecables. Se ganan en las madrugadas húmedas de lugares que el mundo olvida, por mecánicos sin nombre que ven lo que nadie más quiere ver y que no esperan permiso para salvar una vida. Y si alguna vez encuentras esta historia perdida entre viejos registros y fotografías borrosas, recuerda que cada victoria tiene un rostro que no aparece en los libros, y que a veces la diferencia entre vivir y morir depende de un cuarto de vuelta en un tornillo oculto bajo un ala llena de polvo.